Miss Universe President Raul Rocha Cantu has been charged with trafficking illegal substances along with smuggling arms and fuel to the cartel in Mexico. Hi everyone, it's Adiola. Investigators say Raul is part of a complex multinational criminal network allegedly operating for years under the guise of legitimate business structures. This breaking news of organized crime comes right after recent allegations of corruption concerning the current Miss Universe winner Fatima, who won the beauty pageant in Bangkok, Thailand a few days ago. Many have been claiming the Mexican beauty queen won as a result of Raul and other officials rigging the contest results in her favor due to financial benefits her family could bring to the organization. Reforma News published that he was charged by the Attorney General's office, also known as FGR, for trafficking between Guatemala, Mexico, and the United States of America. They believe he is the main investor and ringleader of this criminal organization and have been looking into the case ever since November 2024, when they first received an anonymous tip. They claim he has injected capital worth millions of pesos to keep this scheme going, with politicians, police officers, and authorities at different levels of the government helping along the way. December 2024, they intercepted telephone calls, and in February 2025, they raided a property where a hard drive was seized showing evidence of a stock purchase agreement, both of which tied Raul to the crimes. That same day in February, they found notes detailing Raul's contributions to the criminal enterprise, totaling up to 2.1 million pesos, along with the bank account numbers where the profits were deposited. Reforma stated that Raul actually asked FGR for a plea deal last month due to the federal government obtaining a warrant for his arrest in August, negotiating the information he would give them in exchange for criminal immunity, so he would no longer be prosecuted and thus become a protected witness. Journalist Carlos Loret de Mola exclusively reported more details about the situation on Twitter, providing a timeline of events. On October 21st, Raul went to FEMDO, the prosecutor's office specialized in organized crime, for the plea bargain. On November 15th, an arrest warrant was finally issued against Raul, and on November 19th, the agreement with FGR for Raul to become a collaborating witness was formalized. And on November 21st, Raul attended the Miss Universe finale as if everything was fine. According to the investigation, Raul smuggled fuel from Guatemala across the river using boats and supplied weapons to the Gulf Cartel and the Grupo Sombra of Veracruz. He did this by acquiring and distributing stolen fuel originating from Guatemala without paying the corresponding tariff, transporting the fuel with tanker trucks, mixing it with fuel MTBE to improve the quality and presentation, and distributing the final product. For invoicing, he used energy company fronts to cover his tracks. Through this process, Raul was able to evade tax and custom controls, making it difficult to trace the origin of the fuel and catch the gas theft. For the arms trafficking, a network of private security companies were used to acquire, transport, and re-register the weaponry, exchanging it amongst themselves with help from former members of SEDENA, the Mexican Secretariat of National Defense, which is the government department responsible for managing Mexico's army and air forces. These companies were used to supply weapons to operators of the Gulf Cartel and the Grupo Sombra of Veracruz. Using official confidential SEDENA records to create fabricated documentation, these illegal weapons were re-registered, allowing them to circulate as if they were legal. The following is a report from Carlos himself with further details, including a response from Mexico's President Claudia herself. Make sure to subscribe and turn on post notifications for more videos like this. Also leave your thoughts below. Thanks for watching and I'll see you guys soon. Muy buenas noches. Esta es la investigación del gobierno federal mexicano en contra del dueño de Miss Universo, Raul Rocha Cantu. Se le acusa de operar una red de narcotráfico, una red de huachicol y una red de tráfico de armas. Raul Rocha Cantu aceptó las acusaciones y está libre porque la Fiscalía General de la República le dio el beneficio de que fuera testigo protegido. Esto sucedió un día antes de la final de Miss Universo, en la que Raul Rocha lució con todo glamour en Tailandia en la coronación de la mexicana Fátima Bosch. Del expediente oficial, en nuestro poder tenemos 5 documentos que suman 332 páginas. Son estas. Hoy le vamos a contar cómo metían al país el combustible robado, de dónde lo traían, cómo tenían funcionarios trabajando para ellos para que la red pudiera operar sin contratiempos y cómo se coludieron con exmilitares para comercializar las armas que llegaban en envíos que se descargaban en la calle de Pino Suárez, a un ladito de Palacio Nacional en el centro histórico de la Ciudad de México. Todo esto era operado por Raul Rocha Cantu.
según la investigación que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que judicializó la Fiscalía General de la República. En esto va el escándalo de Miss Universo en delincuencia organizada. Raúl Rocha Cantú, el dueño mexicano de Miss Universo, tiene un acuerdo como testigo protegido con la Fiscalía General de la República, luego de ser acusado como el operador de una red de huachicol, narcotráfico y tráfico de armas que eran entregados a grupos del narcotráfico, de acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso Latinos. De acuerdo con los documentos consultados, la FGR obtuvo el pasado 15 de noviembre una orden de aprehensión en su contra. La causa penal 495-2025 detalla que se le acusa de delincuencia organizada con fines de tráfico de hidrocarburos y armas. Armas que eran entregadas al Cártel del Golfo en Tamaulipas y al Grupo Sombra de Veracruz, según una investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Sin embargo, Rocha Cantú evadió la orden de aprehensión en su contra. Encontró la salida el 19 de noviembre al lograr un acuerdo con la FGR como testigo colaborador. Al día siguiente apareció en smoking negro en la final de Miss Universo en Tailandia, rodeado de reinas de belleza. La investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, judicializada por la Fiscalía General de la República, indica que la red operaba el huachicol fiscal en México y Guatemala. En Guatemala adquiría el combustible robado, lo introducía a México sin pagar los impuestos que corresponden y lo trasladaba en carrotanques por el territorio nacional. Operaba en el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Los vínculos de Rocha Cantú con Guatemala no son nuevos. En 2022, cuando Mario Búcaro era embajador en México, le entregó a Raúl Rocha Cantú el nombramiento de cónsul honorario de ese país en la ciudad de Toluca. 3 años más tarde, Rocha Cantú devolvió el favor y nombró a Mario Búcaro CEO de Miss Universo. La red de huachicol descrita en la investigación operaba en 5 estados, entre ellos Querétaro. El predio La Espuela, dentro del complejo Ferropolímers, y el patio en la Quinta La Chingada son señalados como centros de operación donde se mejoraba la calidad del combustible ilegal antes de distribuirse y salir a la venta. La gasolina salía al mercado con apariencia legal a través de las empresas Aguimar, Fuchela y Palma Sica. Para legalizar y facturar el combustible se utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital y PTIH, según la investigación del Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. En la investigación se da cuenta de otro entramado que ayudaba al tráfico de armamento para abastecer al Cártel del Golfo en Tamaulipas y al Grupo Sombra, uno de los mayores generadores de violencia en Veracruz. Se utilizaba una red de empresas para comprar, transportar y rematricular las armas. Las empresas señaladas de formar parte de esta red de tráfico de armas son Segurimex, CETER, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Servicios Integrales Valbon y Dinámica Seguridad Privada Consultores. Según la investigación oficial, esta operación era posible con el apoyo de exintegrantes del ejército que tenían acceso a los registros oficiales. Así, era posible que las armas fueran usadas con apariencia legal y llegaran a manos de integrantes de los cárteles. El 21 de octubre, faltando un mes para la final de Miss Universo, donde resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch, el empresario Raúl Rocha Cantú acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR para ser considerado como testigo protegido ante una inminente orden de aprehensión en su contra. Ofreció aportar información sobre la red de contrabando de hidrocarburos y las redes financieras que involucran a funcionarios y empresarios en México.
Un día antes de acudir a la fiscalía, participó en un homenaje a la escritora Elena Poniatowska, al cual asistieron la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo y Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 en la Ciudad de México. En la misma orden de aprehensión contra Rocha Cantú, se solicitó la captura de otras 12 personas, entre ellas Mari Carmen Ramírez Rodríguez, quien era fiscal de la Federación contra la Delincuencia Organizada. Ella fue detenida el pasado 18 de noviembre. El dueño de Miss Universo está señalado por el gobierno federal de operar una red de tráfico de armas que llegaban a la Ciudad de México escondidas en camiones de pacas de ropa y fayuca que se descargaban cerquita de Palacio Nacional, a unas cuantas cuadras. Según la Fiscalía, el negocio de las armas en Ciudad de México es liderado por un sujeto identificado como Kevin. En la página 3 de la resolución a la solicitud de orden de aprehensión se menciona: Kevin es líder de la gente que vende armas de grueso calibre en la Ciudad de México. Dichas armas ingresan al país por la frontera de Guatemala y son trasladadas vía terrestre desde el sur de la República Mexicana, ocultas en autobuses que traen ropa y fayuca que llega a Pino Suárez. Pino Suárez es una calle del primer cuadro de la Ciudad de México que desemboca en Palacio Nacional. En esa misma página de la resolución se lee: Kevin vende las armas a través de internet y las publica en su perfil de WhatsApp. Para coordinar sus actividades delictivas utiliza el número telefónico, está censurado el número. Dentro de la organización también se encuentran Jorge Albert Ponce y Jacobo Reyes León, quienes son socios de la empresa de seguridad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, llamada Valbón Servicios Integrales. Según la información del expediente, la red de Raúl Rocha Cantú tenía como clientes al Cártel Jalisco Nueva Generación y a dos organizaciones que operan en el centro del país: La Unión y La Choquiza. Las autoridades señalan que el enlace de Rocha Cantú para vender las armas a esos grupos era Jacobo Reyes León, identificado como Jacob o el licenciado. Según la página 4 del expediente, Jacobo Reyes León fue candidato a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides por el PRD, y no solo eso. El licenciado también se dedicaba al despojo de propiedades que luego eran regularizadas mediante el uso de notarios y personal del registro público de la propiedad. En la página 9 de la resolución se menciona: posteriormente los inmuebles los dejan en garantía a cambio de préstamos millonarios. La empresa a la que hacen referencia, Valbón Servicios Integrales, está acusada de lavar dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y el Cártel Jalisco. De acuerdo con el expediente, también se encontró que uno de los escoltas de esta compañía es Guillermo Fragoso, quien está identificado como uno de los líderes de la organización criminal de La Choquiza, encargado de secuestros, extorsiones, montachoques y ajustes de cuentas. Fragoso está actualmente prófugo de la justicia, pues la autoridad considera que tomó las riendas de La Choquiza después de que arrestaron a Alejandro Gilmare, alias El Choco. Eso es lo que tiene que ver con el tráfico de armas. Pero también está lo que tiene que ver con el tráfico de combustible, el huachicol. El gobierno de México acusa al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, de operar una red de huachicol que trasladaba combustible en balsas que cruzaban el río en la frontera México-Guatemala. En Guatemala llenaban contenedores de plástico, conocidos como totes, de 1000 litros, los cruzaban a México y descargaban el combustible en pipas para llevarlo a Querétaro. En la página 18 del expediente se revela que los integrantes de esta red criminal pagaban 80 centavos por litro huachicoleado a elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, de la Fiscalía General de la República. Para pasar desapercibidos, usaban pipas de agua, así podían circular libremente por las carreteras. El expediente señala que el combustible ilegal lo vendían incluso al Mexibus del Estado de México. Esta red tenía una capacidad de movilización de hasta 120,000 litros de combustible en unos cuantos días. Además de Querétaro, el grupo delincuencial operaba en Villahermosa, Tabasco, y en Chiapas, donde sobornaban a autoridades para el traslado de los combustibles. Todo según la acusación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República que tenemos en Latinos. Desde la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre la investigación en contra del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, y esto dijo.
Y pues tendría que informar la fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la fiscalía. Hoy sale en un medio, pero pues tiene que informarse, ¿no? Ahora, eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, ¿no? Porque entonces quieren quitarle mérito. Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona. Y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía. En el Senado, la oposición exigió que se llegue a fondo en la investigación contra Raúl Rocha, el copropietario de Miss Universo. En Morena piden esperar el informe de la Fiscalía General de la República. Este asunto pues cada vez se pone peor. Lo que nosotros exigimos es que se vaya hasta las últimas consecuencias y que no por razones políticas se vaya a congelar el asunto. Cada vez hay mayor claridad de que pues hubo algún tipo de mano negra, que hay pues lamentablemente vínculos con el crimen organizado, y esto es algo que se tiene que investigar, se tiene que transparentar. Sería muy lamentable que el gobierno tratara de ocultar. Se debe de investigar inmediatamente, debe de haber una postura por parte del gobierno federal y no se debe de dejar pasar este tema, independientemente que sea el director o dueño del concurso Miss Universo. Es un delito que se generó en México, es un delito grave, es nuevamente el tema del huachicol fiscal, a ver si no está ligado. Es un tema que tendrá que atender y confirmar la Fiscalía General de la República, así que los invito y las invito a que sean ellos los que opinen. Yo lo que tengo que decir es de que a mí me da orgullo siempre que una mexicana o un mexicano, en este caso a Fátima Bosch, mandarle un reconocimiento y un saludo, y aparte agradecerle que puso el nombre de México en alto. Este expediente de 332 páginas confirma que Miss Universo fue comprado por el crimen organizado. El dueño de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha Cantú, aceptó ser testigo protegido después de que lo acusaron de narco, de huachicol y de tráfico de armas para los cárteles. Esta no es una conjetura de Latinos. Esta no es una opinión mía. Esta es una investigación del Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. Nadie ha abollado tanto la corona de Miss Universo como lo acaba de hacer el gobierno de la presidenta Sheinbaum con esta investigación. En los últimos días, desde que en Latinos empezamos a reportar el cúmulo de sospechas, irregularidades y extrañas coincidencias en torno a Miss Universo, nos llovieron acusaciones, insultos, descalificaciones, amenazas, que si éramos antimexicanos, que si no queremos que le vaya bien a México, que si a todo le queremos encontrar un lado malo, que si todo lo politizamos, que si estamos obsesionados con Morena. Lo decían muchos morenistas, normal, ocupados en tapar cualquier sospecha, pero también personas que se identificaron como nuestros seguidores. Nosotros como medio de comunicación solo podemos prometer una cosa: contarles la verdad, verificar, documentar y arriesgar lo que haya que arriesgar para decirles las cosas como son, para decirles la verdad. Y a veces la verdad no gusta, pero eso nos ha dado un lugar en Latinos, eso nos ha distinguido de muchos otros, y eso vamos a seguir haciendo. Es nuestra promesa y es nuestro compromiso. El jueves, cuando se supo la noticia del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, fuimos los primeros en celebrarlo. Aquí lo mencioné y todo. Pero al día siguiente, todo empezó a oler mal. Brotaron cosas raras. Las fuimos documentando, agrupando y presentando a ustedes. Datos duros. Justo porque queremos que le vaya bien a México, señalamos lo que está mal. Y en días como hoy, las circunstancias nos dan la razón. Les hago esta reflexión, este comentario, que no viene desde la soberbia. No. Es un comentario
para refrendar que nuestra prioridad es hacer periodismo, como nos gusta decir, al costo que sea. ¿Y cuál es ese costo? Bueno, pues que estamos acostumbrados a los embates, a los ataques, a las campañas, a las dudas, y aguantamos, aguantamos. Pero hoy es una investigación del gobierno la que termina por zanjar el debate. El dueño de Miss Universo está metido en el narco, en el huachicol y en el tráfico de armas. Y el gobierno le dio el beneficio de ser testigo protegido. A ver eso qué consecuencias tiene. A ver qué nos lleva. A ver qué sigue.